El maestro Leopoldo Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derechos Humanos e Inclusión por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y actualmente también es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana de la asignatura Juicio de Amparo. Ha laborado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Durante 11 años ha representado a víctimas de violaciones de derechos humanos en las materias penal y constitucional y actualmente es director regional de ARTEC 19, Oficina para México y Centroamérica. Maestro, adelante, le agradecemos mucho su acompañamiento esta tarde. Muchas gracias por la invitación, señoras y señores consejeros, magistradas, magistrados, representantes de los partidos, maestro Joel. Muchas gracias, Miriam, porque hemos batallado muchísimo para poder estar aquí. Ha sido un camino largo, pero me da mucho gusto por fin que se haya concretado. Efectivamente, yo formo parte desde hace 7 años de Artículo 19, Oficina Regional para México y Centroamérica, que es una organización internacional que tiene su sede en Londres, Inglaterra, desde hace 34 años ya, 33 años, perdón, y la oficina regional en México y Centroamérica, con sede en la Ciudad de México, se abrió apenas hace 13 años, pero evidentemente tratamos temas de transparencia, acceso a la información, contra periodistas, el ejercicio de derechos en el ámbito digital, que escucho en la currícula de estas jornadas, pues será también abordado, los choques que puede haber con los derechos a la privacidad y a la intimidad. El derecho a la libertad de expresión, y con esto inicio, pues es un derecho que forma parte o es piedra angular de la democracia. Y en materia electoral ni se diga, ¿no? Desafortunadamente, y aquí hago una crítica muy respetuosa, pero creo que algunas y algunos de ustedes coincidan conmigo, el sistema electoral mexicano parece que parte de la premisa contraria. Hay muchas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, cuando según los estándares internacionales, más concretamente los de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, dicen que el discurso en materia electoral es un discurso especialmente protegido, pero ahora tenemos mecanismos, tribunales especializados, una serie de medidas, perdónenme, pero muy barrocas, no es culpa de ninguna de ustedes, que los meten en una problemática porque los ponen a analizar contenidos y que si se pasó de tueste, que si le sacó la lengua, que si no, pues el debate tiene que ser abierto, cáustico, mordaz, burlón, hasta ofensivo, incluso en materia electoral, porque así es como conocemos a los candidatos y candidatas. Hay límites, la apología del odio, la violencia, la discriminación, la incitación a conductas violentas, por supuesto que no son aceptadas bajo ninguna premisa, pero el discurso electoral es un discurso especialmente protegido. Y en México, pues nos da miedo, ¿verdad? La clase política se echa para atrás, ¿no? Desde la reforma constitucional del 2007 en materia electoral, van poniendo candados y van en sentido contrario a la construcción de los estándares internacionales, las interpretaciones autorizadas del Pacto de San José, por ejemplo, o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que por cierto, pues son también normas constitucionales de fuente de derecho internacional, ¿no? A propósito de nuestro artículo primero constitucional. En fin, me gustaría dar inicio un poco, no quiero obviar el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión como género y la libertad de prensa como especie. Y ambos, bueno, este derecho paraguas, que es el de la libertad de expresión, en el que se subsume la libertad de prensa como es una llave para el ejercicio de derechos, ¿no? Tiene un carácter, sin lugar a dudas, instrumental, pero también tiene un carácter sustantivo en la medida en que tiene sus propios alcances y su propia dinámica. No me gustaría darle mucho preámbulo a esto, nada más recordar, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como instrumentos vinculantes para el Estado mexicano, pero también la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución en los artículos 6º y 7º, pues en gran medida coinciden en los componentes esenciales del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Comprende 3 acciones fundamentales, que es buscar, recibir y difundir. ¿Cuál es la materia de estas acciones? Pues la información, ¿no? Hechos, cuestiones fácticas propiamente dichos, opiniones e ideas de toda índole. ¿Dónde? Cuando nos preguntamos dónde, pues es sin consideración de fronteras. ¿Y cuáles son los medios? Pues desde 1966 que se aprobó ya en la Asamblea General el Pacto Internacional y más o menos las mismas fechas, la década de los 60, el Pacto de San José, pues hablábamos ya de los medios obviamente verbal, escrito, impreso, artístico o cualquier medio de su elección. Y este ha sido el punto de entrada para todo el ámbito de expresión en Internet. Por supuesto que no se vislumbraba en aquellas épocas este medio poderosísimo que es Internet. Sin embargo, esta cláusula abierta nos permite pues incorporar Internet y así lo han hecho los relatores especializados en libertad de expresión de los sistemas universal y han hecho declaraciones conjuntas, si bien se puede pensar que son elementos de derecho suave o soft law, pues evidentemente dan una pauta de por dónde va la discusión en torno al ejercicio de derechos en el ámbito digital. Aquí están las 3 acciones fundamentales: buscar, recibir y difundir información, y cómo este triángulo virtuoso se va reforzando mutuamente estas acciones. Por supuesto que tenemos restricciones, es un derecho relativo, el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto. ¿Qué derechos pueden ser absolutos? Pues la prohibición de tortura, por ejemplo, la prohibición de trabajos forzados, normas de jus cogens como la no pena de muerte para menores de 18 años, etcétera, etcétera. Pero este es un derecho relativo, por lo tanto, amerita o permite restricciones. Ojo, desde nuestra visión muchas veces, y sobre todo en nuestra región latinoamericana, siempre queremos partir de las restricciones en lugar de partir de la regla. El derecho a la libertad de expresión tiene un ámbito muy amplio de protección. Si me dirijo a las restricciones en este momento es evidentemente porque conlleva un tema muy importante del que siempre se habla, pero se habla primero de las restricciones y luego de los alcances y del ámbito de protección de la libertad de expresión. Desafortunadamente, estos anclajes autoritarios que no nos hemos podido sacudir en diversos ámbitos de nuestra vida pública, académica y en otros ámbitos. Entonces, la prueba tripartita que se propone tanto en el sistema interamericano como en el universal es el test que se tiene que correr para ver si hay una restricción aceptable a la libertad de expresión. Una ley clara y precisa, es decir, el principio de reserva de ley y el principio de taxatividad, que es mucho más estricto incluso en materia penal, los objetivos legítimos, ¿no? que se persigue con esa restricción, son conceptos jurídicos completamente indeterminados y hasta cuestionables en algunos de ellos, como la moral pública, pero bueno, hay que también reconocer el contexto en el cual fueron aprobados estos instrumentos internacionales. Ahí está la seguridad nacional, el orden público, los derechos de terceros, la salud pública, muy a propósito del contexto que estamos viviendo. Y los principios de necesidad y proporcionalidad, es, bueno, la necesidad en una sociedad democrática y la proporcionalidad es que no sea de tal magnitud la restricción que haga nugatorio el derecho y sean mayores los daños a una sociedad democrática de los beneficios que persigue la restricción. Aquí hay otros 2 principios fundamentales: la prohibición de censura previa. No se puede restringir o no se puede obstaculizar la expresión antes de ser emitida, con las reservas que establece el artículo 13, párrafo 4 de la Convención Americana, que habla de la pornografía infantil. Bueno, así lo ha bajado, ya lo ha concretizado la interpretación de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana,
que son, bueno, aquellos discursos que atentan contra la infancia, contra la moral de la infancia. Entonces, evidentemente la pornografía infantil sí es un discurso que permite o amerita prohibición, amerita, perdón, censura previa. Lo que sí es la regla general, prácticamente en el 99.99 de los casos, es un régimen de responsabilidades ulteriores, preferentemente en materia civil, en menor grado administrativas y excepcionalmente, yo diría excepcionalísimo, penal. En México tenemos todavía vigentes los llamados delitos contra el honor. En Michoacán los habían derogado, pero hace unos años los metieron por la puerta de atrás, delitos contra la imagen propia o ese tipo de delitos, que al final fue una reincorporación de los delitos contra el honor. Y eso es sumamente preocupante porque la materia penal, como saben, es el ámbito de mayor violencia del Estado. En principio tiene el monopolio de la violencia. La acción penal entraña pues una restricción a la libertad personal en muchos de los casos, y la mera amenaza de la restricción de la libertad personal por el ejercicio de la libertad de expresión es completamente desproporcionado en una sociedad democrática. Esto ya confirmado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya en el caso de Cacho contra el Estado mexicano. Estos delitos tienen un enfoque punitivo y permiten la persecución de periodistas. Así lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos en su decisión final adoptada en el caso Lidia Cacho en julio del 2018. Aquí les comento con lo cual inicié con esta provocación, así le llamo yo, porque bueno, estamos en materia electoral y entonces siempre me ha llamado mucho la atención la complejidad que hay sobre el control del discurso en materia electoral, tanto en el debate entre candidatos como de los propios medios de comunicación. Hay muchas razones históricas, lo entendemos, había desequilibrios, había un abuso de poder, de algunos de poderes fácticos y poderes formales, pero evidentemente ha habido abusos en los controles que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, pues en un contexto electoral, al contrario, la libertad de expresión tiene una protección especial o reforzada, ¿no? Y yo aquí parto de esta premisa. En principio, todo discurso está protegido, todo, nos guste o no nos guste. Es más protegido el que no nos gusta, porque de ahí radica el valor de la libertad de expresión y de la pluralidad en democracia. Sin embargo, pues parece que a veces la ecuación es al revés. Solamente recibimos y protegemos con beneplácito los discursos que nos son favorables, pero el valor de la libertad de expresión está en lo contrario, en el discurso, repito, cáustico, desinhibido, mordaz, incluso hasta ofensivo. La Suprema Corte, en el caso Letras Libres contra la Jornada, había hablado que incluso podía llegar a ser ofensivo. En un caso posterior, resuelto en el 2013, entre dos periodistas que se profirieron ofensas que marcan como discurso homófobo, dijo que no hay un derecho a ofender. Bueno, la doctrina evidentemente de la Suprema Corte está en construcción, pero evidentemente cuando hablamos de ofensa, pues estamos en un plano sumamente subjetivo. Otros discursos especialmente protegidos. El que versa sobre actos de corrupción, sobre violaciones a derechos humanos, el que versa sobre las actividades inherentes a la función pública o sobre personajes con proyección pública. Los discursos no protegidos, pues evidentemente la apología y la incitación al odio. Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obviamente la propaganda a favor de la guerra está prohibida por la ley. La apología al odio nacional, racial o religioso, que constituye incitación a, ojo, incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, está prohibida por ley. Hoy hay un debate robusto a propósito del uso de las redes sociales sobre el discurso de odio. Lo que hemos visto peligrosamente a nivel mundial es que se ha disminuido el umbral para considerar cualquier discurso chocante como discurso de odio. El discurso de odio no hay que abaratarlo. El discurso de odio incita a la violencia, el discurso de odio incita a la discriminación. El discurso de odio sí es un discurso que además tiene una multiplicidad de receptores dispuestos a vulnerar los derechos y las libertades de grupos históricamente oprimidos. Entonces,
a veces cualquier cosa que no nos gusta es discurso de odio. Y aquí hay que ser bastante claros y claras que no se trata de eso. El discurso chocante también es discurso protegido. Y aquí me voy a la especie. La libertad de prensa, como bajo el paraguas de la libertad de expresión, libertad de prensa que está estrechamente vinculada a otro derecho que en México ha encontrado un desarrollo muy particular y muy especializado, el derecho de acceso a la información pública, que también se encuentra acogido a ese paraguas que en el derecho internacional de derechos humanos es la libertad de expresión y de información, ¿no? En México, el artículo sexto constitucional establece los parámetros del derecho de acceso a la información pública y crea los mecanismos para su garantía, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los institutos a nivel estatal, los órganos garantes y toda una serie de principios. Hay una ley general que reglamenta este artículo sexto, apartado A, y hay leyes a nivel estatal que también en esta ley marco o que se constriñen a esta ley marco. El derecho de acceso a la información también es la especie, el acceso a la información pública. Y hay toda una serie de parámetros que requieren un ámbito de especialización brutal y cada vez es más complejo. La libertad de prensa es otra parte, otra especie del derecho a la libertad de expresión, que tiene como objetivo garantizar la actividad periodística, que tiene como objetivo que se genere un escrutinio público a través del ejercicio de una prensa libre, de una prensa que no esté constreñida al discurso y al actuar del poder en público. Las salvaguardas especiales es la pluralidad informativa, la independencia editorial, la protección de fuentes periodísticas. Y cuando vemos cómo está desarrollado el sistema mediático en México, vemos muchas condicionantes. Por un lado, la hiperconcentración de medios en el espacio radioeléctrico en unas cuantas manos, tanto radio y televisión. Por otro lado, un ejercicio discrecional y opaco de la publicidad oficial por parte de los poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno, en particular el Ejecutivo Federal. A pesar de que la Suprema Corte se pronunció en el primer amparo otorgado precisamente a nosotros, artículo 19, por omisión legislativa en la materia de regulación de la publicidad oficial, el 15 de noviembre del 2017, en donde sí establecía un estado de cosas inconstitucional con la situación de la asignación del dinero de comunicación social y ordena al Congreso de la Unión legislar en la materia porque había incurrido en la violación al mandato expreso constitucional que estaba en el transitorio de la reforma político-electoral del 2014. Hoy tenemos una ley, ¿sí?, aprobada, una ley que le han llamado la ley Chayote, una ley que le han llamado que solamente vino a normalizar o a juridificar lo que era ilegal. Es decir, la opacidad y la falta de criterios claros de asignación de la pauta de publicidad oficial. Ese estado de cosas inconstitucional se mantiene aún con la ley actual, que por cierto está bajo revisión algún día esperemos que así lo haga, porque lo quitaron de la lista en el Pleno de la Suprema Corte, pero la revisarán a partir de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en su momento y por el INAI. Aquí es muy importante el vínculo de la libertad de prensa con los otros derechos. La prensa es nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca en los diferentes contextos. La prensa, como saben, en México se encuentra bajo asedio desde hace décadas, particularmente a partir de que se disparara la violencia por la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero la prensa permite, a partir de la información que provee, el ejercicio de otros derechos. En primerísimo lugar, por supuesto, los derechos político-electorales, los derechos sociales, que decir de la salud y la educación, y, por ejemplo, también el derecho a un medio ambiente sano. Ejemplos claros, ¿no? Ahora que tenemos con toda esta infodemia en el contexto de el COVID-19, pues cómo la desinformación ha generado que, por ejemplo, en algunas comunidades se generen ciertas dinámicas que rompen el tejido social, ¿no? Cómo la desinformación no ha permitido que se ejerza plenamente el derecho a la salud.
como la falta de información, por ejemplo, para los pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, ha generado también la agudización de las condiciones de opresión que viven los pueblos originarios en México, ¿no? Hay un gran esfuerzo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por traducir los materiales en materia de salud a 26 lenguas indígenas, pero pues están reconocidas 62 y además tenemos 364 variables lingüísticas. Entonces es un reto descomunal, pero evidentemente siempre pierden los que siempre han perdido históricamente en este país, donde hay una profunda discriminación en contra de los pueblos indígenas y en materia de derecho a la información no es la excepción. Por eso es importante la labor periodística, por eso también es importante que entendamos cuáles son los alcances de esta labor. Y hoy surgen muchas dudas sobre qué es hacer, sobre el quehacer periodismo y sobre quién o quiénes son periodistas. Por eso estas preguntas son muy pertinentes, ¿no? ¿Cómo debe entenderse la labor periodística? Pero antes, ¿qué es un o una periodista? ¿No? A partir de un caso que acompañamos de un periodista que desafortunadamente, como muchos en este país, fue agredido por un presidente municipal en Sellé, Yucatán. En 2014 fue torturado por la policía de Sellé, Yucatán, en presencia del presidente municipal. Se puso en cuestión durante el litigio penal su calidad de periodista porque no había acompañado recibo de nómina del medio donde trabajaba. Pues nosotros le dijimos al señor juez, con todo respeto, pues bajo esa premisa, el 95% de los periodistas no serían periodistas, porque no todos están en nómina, ¿no? Y porque no todos tienen las condiciones laborales que mandata nuestra Constitución y la ley en la materia. Entonces, evidentemente, pues bajo esa premisa hay una restricción absoluta de la concepción del periodismo y del quehacer periodístico. Entonces, la Suprema Corte de la Primera Sala, en una resolución histórica el 1 de marzo de 2017, dice que los periodistas pues tienen la función de informar a la sociedad, ¿no? Y aquí empieza a desarrollar la conceptualización del periodismo, ¿no? Hay que tomar los distintos modos con los que se ejerce el periodismo, sobre todo hoy en día, ¿no? No es necesario que se acredite trabajar para algún medio de comunicación o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista. Los periodistas pueden ejercer sus funciones mediante una gran diversidad de canales de comunicación y pueden desempeñar su tarea de manera independiente o asociada y de forma permanente o habitual. Aquí hay que tomar en cuenta que desde 1985 la Corte Interamericana en su opinión consultiva 5, diagonal 85, estableció que la colegiación obligatoria de periodistas es contraria al Pacto de San José. Entonces, evidentemente, es una discusión que llevamos pues algunos años de retraso, por decirlo menos, 35 años, pero que se está dando y que es importante que se dé. También organismos internacionales, bueno, la UNESCO ha desarrollado también una conceptualización del periodismo mucho más amplia y es ahí donde abreva esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte adoptada en 2017. ¿Cuál es la definición del periodismo? Se debe de tomar desde una perspectiva funcional, atendiendo a las actividades que comprende y al propósito al que sirve, informar a la sociedad. Y aquí tomo como ejemplo, yo creo que una de las definiciones más abarcativas, que es la de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada y vigente desde el 2012, que crea el mecanismo en la materia, el mecanismo de protección a defensoras y defensores y periodistas, ¿no? Las personas físicas o medios de comunicación, públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, difundir, opinar, publicar o proveer información desde cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital, imagen de manera permanente o habitual, porque muchas leyes de protección, lo pongo entre comillas, a nivel estatal, establecían el criterio de permanencia para ser considerado periodista. Aquí la clave está en la habituabilidad del ejercicio periodístico. Si yo publico una vez cada 3 años en un blog mío, soy periodista, no necesariamente el tema de la habituabilidad tiene que leerse obviamente también a la luz del contexto. Con o sin remuneración, también muy importante, hay algunas leyes que establecen esta restricción para considerar una persona periodista,
y obviamente también hay otras que establecen el requerimiento de título profesional o registro gremial, lo cual es abiertamente contrario a la interpretación que hace la Corte y a la ley más protectora en la materia, que es la que les estoy leyendo. Entonces, en resumen, no es necesario acreditar trabajar para un medio, presentar título profesional para acreditar el carácter de periodista. Los canales de comunicación son variados, tan variados como los que conocemos hoy en el ámbito digital, experimental, impreso, radioeléctrico. Puede desempeñarse de manera independiente o asociada y de forma habitual o permanente. Y lo importante es tomar una perspectiva funcional al momento de decidir quién es o no periodista. Y aquí un vínculo muy importante, una de las salvaguardas del periodismo, que tiene que ver con la protección a esta importante labor en democracia, es lo que la Suprema Corte ha llamado el periodismo de denuncia. A propósito del caso Lidia Cacho, que ha derivado en muchísimas cosas a nivel jurídico también, una demanda por daño moral entablado contra ella, resultó esta tesis aislada en donde establece, pues, cuál es el periodismo de denuncia. Yo creo que aquí tiene que ver justo con lo que hablábamos de los discursos especialmente protegidos. Y tiene que ver con que denuncien las irregularidades en el ejercicio de la función pública o de un trato diferenciado en la aplicación de la ley en favor de grupos privilegiados. Es de interés público, por supuesto, y por eso es un discurso especialmente protegido y no puede sancionarse a la ligera o no puede sancionarse un escrutinio intenso por parte de la sociedad y los profesionales de la prensa en aquellos casos en donde existan indicios de un trato privilegiado o diferenciado no justificado. Y casos sobran en este país de casos graves de corrupción, de violaciones graves a derechos humanos, de contubernios entre grupos criminales y grupos políticos. Ese es el periodismo de denuncia que tiene una protección especial según nuestro alto tribunal. También es muy importante entender, por eso choca con el tema de los mecanismos en materia de libertad de expresión, de los mecanismos de control de la libertad de expresión en materia electoral, porque aquí tenemos el famoso sistema dual de protección, que es un umbral diferenciado de protección a la vida privada para funcionarios públicos, para personas con proyección pública, y aquí postulan a un cargo público. Es decir, si yo me pongo bajo el ojo público, si yo voluntariamente me someto al escrutinio público, no puedo alegar después, por cualquier cosa, que hay una violación a mi derecho al honor, la reputación, la intimidad y la privacidad. Es irreal la posibilidad de invadir esos derechos o de limitar, digamos, de constreñir esos derechos en aras de la libertad de expresión. No, pero su umbral es diferenciado y es mucho más bajo que el de cualquier ciudadana o ciudadano. También hay que tomar en cuenta el interés público de la información cuando hablamos del sistema dual de protección. La principal consecuencia del sistema dual de protección, pues, es la real malicia o la malicia efectiva, una doctrina construida por la Suprema Corte en Estados Unidos en 1964, en el caso Sullivan contra New York Times, un funcionario público que demandó, pues, al conocido entonces diario, ahora medio multimedia a nivel internacional, y en donde establece la Suprema Corte efectivamente este parámetro que se retoma en la ley sobre responsabilidades civiles para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen de la Ciudad de México, aprobada precisamente en el 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el entonces jefe de gobierno, Alejandro Encinas. Bueno, es una ley obviamente a nivel local, pero que toma como referencia o recupera la malicia efectiva. Y la malicia efectiva no es otra cosa que la información se publica sabiendas de su falsedad, que la información se publique con la intención de dañar, o que se difunda con total despreocupación sobre si era falsa o no. La negligencia inexcusable. ¿Y qué creen? Solamente tiene lugar en difusión de hechos, no de opiniones, porque según el Comité de Derechos Humanos, las opiniones tienen una protección absoluta. Efectivamente, hay una discusión también a nivel jurídico sobre si las columnas de opinión entonces tienen una protección absoluta. No, si introducen hechos, y si los reportajes, que en principio hablan sobre hechos, ¿no?, sobre elementos fácticos, no pueden emitir opiniones. Bueno,
efectivamente nunca encontramos en los diferentes géneros del periodismo una pureza absoluta de hechos y opiniones, ¿no? El carácter de reportaje o de columna de opinión no les da, el carácter formal, por así decirlo, no les da esa protección o les disminuye esa protección. Tiene que ver justamente con el contenido informativo que tienen. Y si en una columna de opinión yo consigno hechos, pues evidentemente están sujetos a verificación. Otra salvaguarda del derecho a la libertad de expresión tiene que ver con el secreto profesional. El secreto profesional está reconocido también en una ley en la Ciudad de México y en la Constitución de la Ciudad de México, pero debería de ser, ha habido varios amagos, ha habido varios intentos de reconocerla en el artículo, de hacer una reforma constitucional que la reconozca en el séptimo de nuestra Carta Magna, no se ha profundizado en ello, pero evidentemente pues aquí el periodista o colaborador periodístico pues tiene derecho a negarse a identificar a sus fuentes y excusarse de cualquier respuesta que pudiera revelar la identidad de las mismas. ¿Esto por qué? Pues para garantizar el ejercicio periodístico. En el momento en el que los periodistas no accedan a fuentes que les den información que en principio puede ser de carácter confidencial o que se sujetan a la protección del secreto profesional como condicionante para dar esa información, pues el periodismo pierde una de las herramientas más importantes que tiene para buscar y difundir información. El derecho al secreto profesional alcanza notas, documentos profesionales, los soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser asegurados ni intervenidos judicialmente. Tampoco los podrá requerir la autoridad judicial o el Ministerio Público a los colaboradores periodísticos ni a los periodistas como testigos para que revelen sus fuentes de información. Y aquí les pongo un caso ya para cerrar. El caso, por ejemplo, nos tocó conocer directamente el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, cuando solicitó la Procuraduría del DF en aquel entonces y el Instituto Electoral del DF a la periodista Carmen Aristegui y a su equipo que revelaran la identidad de la periodista encubierta que fue quien obtuvo la información sobre las redes de trata que se estaban construyendo en el PRI capitalino. Bueno, esa era la denuncia, esa era la investigación. Pues evidentemente esta situación, acogiéndose a la protección de fuentes periodísticas, pues se les negó, sobre todo porque pues no había las salvaguardas para la persona que podía proveer la información en ese momento. Situación pues que ahora ha cambiado al parecer, pero evidentemente apelando a la protección de fuentes periodísticas es que se pudo proteger, pues no, ya no una nota, ya no un audio, sino a una persona cuya vida corría peligro por esta revelación tan importante y de interés público. Entonces, yo cerraría aquí con una reflexión. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial, catalogado como el más peligroso a nivel del continente americano. 135 periodistas han sido asesinados del 2000 a la fecha. También ubicamos a México este año como uno de los más agresivos contra la prensa. De enero a junio del 2020 se han registrado 406 agresiones, una agresión contra la prensa prácticamente cada 11 horas, y eso da pie a pensar que falta muchísimo para la plena vigencia de la libertad de expresión y en concreto de la libertad de prensa, que sigue viviendo en amplias regiones del país bajo la amenaza del garrote o bajo la tentación de la zanahoria, ¿no? Sabemos que en México la prensa también vive bajo la amenaza de la plata o el plomo. O se dejan controlar mediante el dinero público de la publicidad oficial, o si no vienen consecuencias que digamos, escalan en agresiones físicas, verbales y hasta psicológicas. Y esto, pues, evidentemente coloca en una situación de peligro, de vulnerabilidad a la prensa en nuestro país. Y eso, por supuesto, que condiciona el ejercicio de derechos. El derecho a la libertad de expresión, me faltó decirlo, y con esto cierro, tiene un carácter, una dimensión individual y una dimensión colectiva. La violación directa a la dimensión individual de la libertad de expresión en su cariz de libertad de prensa, pues evidentemente trastoca la dimensión colectiva de la libertad de expresión. Nos condiciona para recibir información de calidad que nos permita tomar decisiones. Y eso, evidentemente, en democracia no lo podemos permitir.
Muchas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, quedo aquí a la orden. Muchas gracias.